Bienvenidos al presente tutorial, donde hablaremos sobre lo que son las bases de datos con el software MySQL de la materia de SIM realizado por Darío Sá. Bienvenidos. Como temario tendremos objetivos, una pequeña introducción a lo que son las bases de datos, específicamente lo que es MySQL. Realizaremos un ejemplo de cómo crear una tabla de datos o una base de datos de MySQL. Como objetivos tenemos de investigar sobre lo que son las bases de datos. Segundo es conocer qué es MySQL o qué son, y cuáles son sus características que nos ofrece. Y tercero es realizar un ejemplo práctico utilizando el software MySQL. Entonces, una base de datos es un banco de información que contiene datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distintas maneras. Estos conjuntos de datos pertenecen a un mismo contexto y los almacenan sistemáticamente para su posterior uso. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, uno de ellos es MySQL, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada, y pueden ser configurados para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico. Ahora, también las bases de datos poseen dos tipos de bases de datos, que será la base de datos estática y la base de datos dinámica. En la base de datos estática son únicamente de lectura y son utilizados para almacenar datos históricos para su posterior uso. También su análisis de datos es para inteligencia empresarial, es como para saber cómo va fluyendo un sistema o cómo ha ido avanzando estos datos y qué características o qué información nos dan esto. A diferencia de la base de datos dinámica, que esta información puede ser almacenada y puede ser modificada en cualquier momento. También permite operaciones como actualización, borrado y edición de datos. Su uso común es para uso de consultas o guardado de datos como de centros de supermercados. Ahora sí, MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos multihilo y multiusuario con más de 6 millones de instalaciones. Es uno de los software más utilizados dentro de lo que es base de datos. Permite acceder a las bases de datos MySQL mediante aplicaciones escritas de diversos lenguajes. Estos lenguajes pueden ser C, C++, Java, Python, Ruby, etc. Ya. MySQL Workbench es la herramienta visual de MySQL que nos permite crear base de datos de una forma práctica y sencilla. Y también MySQL, su característica es de software de fuente abierta en su mayoría de su código, aunque hay ciertos accesos de código en los cuales tiene derechos de autor, y estos derechos le pertenecen a Oracle. Bueno, continuando con el video tutorial, vamos a utilizar la aplicación MySQL Workbench que... Continuando Continuando con el tutorial, continuando con el tutorial, crearemos una base de datos. Bueno, ya hemos creado, ya hemos instalado el software MySQL. Entonces, para la creación de tablas o de base de datos, tenemos dos opciones. Utilizar el Workbench, que como dije anteriormente, es un programa gráfico que nos permite manipular o crear base de datos, o podemos hacerlo en modo consola. En este caso usaremos el modo gráfico. Entonces tendremos que ir a File, New Model. Bueno, en mi caso ya se abrió. Entonces pondremos añadir diagrama. Entonces, como ven, aquí nos va a salir un pequeño cuadrito donde simplemente crearemos tablas. Entonces, como ven aquí, podemos crear una tabla. Simplemente seleccionamos y aplastamos y damos clic en la parte de acá, y ahora vamos a dar un clic. Entonces vamos a dar una tabla. Se llama tutorial tabla 1. Tabla 1. Y el segundo va a ser tutorial, llamémoslo como tabla 2 para no confundir. Tabla 2. Ya. Ahora, si deseamos agregar columnas o elementos a nuestra tabla, simplemente tenemos que darnos doble clic en el nombre de la columna y le pondremos identificador.
Normalmente en las bases de datos siempre suele ser el primer casillo, la primera casilla, primera columna de identificador, y aquí podemos elegir los elementos. Como podemos ver, tenemos múltiples elementos, desde los más comunes que son enteros para números, varchars con ciertos tamaños del número de caracteres, decimales igualmente, podemos guardar fechas, códigos binarios, las fechas por día, el momento, el año. Tenemos millón formas o millón datos para ingresar. Tenemos un chat. Entonces, como podemos ver, tenemos un sinfín de características, de tipos de variables. Vamos a generar el identificador. Pondremos nombre y pondremos dirección. Como vemos, automáticamente nos designa el tamaño máximo, pero esto puede ser cambiado simplemente por un tamaño de 20, por ejemplo. Estas son diferentes castillas y aplicaciones, dependiendo de nuestra aplicación, le deberemos habilitar o deshabilitar. Y vamos a poner teléfono. Bien. Existe una característica muy especial, que si ponemos un teléfono es un entero, es verdad, pero hablando de un número celular o de un número extensión, no se puede poner un símbolo positivo que es el de la extensión o numeral o cualquier símbolo de extensión. Es por eso que se debe usar un varchar. Como ven, me salió un error por lo que no tenía el número y nada más. Entonces, como podemos ver, tenemos un identificador, un nombre, una dirección y un teléfono. Pues entonces vamos a cambiar a nuestra tabla como empleados. Y ahora generaremos como vamos a iniciar un identificador, pero que le llamaremos T1, simbolizando que es tabla 1. Le podemos poner igualmente, vamos a ponerle una fecha, a la vez la hora. Vamos a cambiar date y aquí vamos a ponerle time. Entonces aquí vamos a seleccionar. Ahora vamos a seleccionar esto. En nuestro caso vamos a representar una base de datos para una aplicación muy simple. Hablemos del registro de ingreso y salida de usuarios. Entonces, para ello necesitamos primero ingresar un identificador. Entonces el empleado pone el identificador y se almacenará directamente la fecha y ya la hora. Pero, ¿cómo presentamos al usuario en una pantalla para saber si su identificación fue la correcta? Entonces significa que esta tabla 1 debería contener toda esta tabla acá que dice empleados. Pero si nos damos cuenta, eso extendería mucho el tamaño de nuestra base. Hablando en este caso muy simple de un solo empleado o de un grupo de empleados, no es muy alto, pero hablemos de una empresa, la base de datos sería muy grande. Entonces, para ello existe la opción de generar tablas de datos relacionados. Para ello, seleccionamos la opción 1 a n o 1 a 1. Tenemos de estas varias opciones. En nuestro caso seleccionemos de 1 a n. Significa que de este va a seleccionar a este. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, ya tenemos los datos de los empleados relacionados. En el caso que no deseemos utilizar este, podemos eliminarlo, delete, y podemos designar otras opciones. Como podemos ver, depende de la dirección, de cómo se realice la unión, pero en este caso debería ir como estuvo la primera vez. De aquí a acá, y aquí deben estar los identificadores. Como pueden ver, ahorita solo hemos seleccionado la identificación. Entonces, por este caso, por este simple ejemplo, se lo puede realizar así. A continuación, veremos cómo crear mediante modo consola. Es un método mucho menos intuitivo que este, pero se suele usar para lenguajes de programación.
Nunca olvidemos de guardar toda nuestra configuración. En este caso no la guardaré porque Workbench muchas veces suele ser un poco inestable y se suele cerrar. Bueno, entonces para continuar con el tutorial vamos a utilizar el modo consola. Ingresamos nuestra contraseña que cuando instalamos el programa nos permite ver. Ahora vamos a ver las bases de datos que tenemos. Igualmente me va a dar no escribir databases. Ya, siempre debe ir un punto y coma al final para que nos permita ver. Como podemos ver, tengo un tutorial 1, así que voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar create database y la vamos a llamar tuto database y presionamos OK. Entonces, como podemos ver, ahora lo que ingresemos databases nos va a salir un nuevo tuto. Ahora vamos a usar o vamos a ingresar a tuto db y ya, una vez ingresado vamos a crear una tabla llamada prueba. Entonces aquí ya debemos ingresar por lo menos una columna para crear una tabla y presionamos OK. Entonces, como podemos ver, ya tenemos creada nuestra tabla con una columna. Vamos a ver, ya tenemos la parte creada. Ahora, si nosotros queremos agregar filas al sistema, entonces vamos a agregar poniendo alter cilindro de table, el nombre de la tabla, prueba y ponemos add. Entonces con esto, dentro de esto vamos a crear uno que diga nombre, va a ser un varchar de 20 vamos a poner que no ponga nulo. Se pone un punto y coma y hemos usado. Ahora vamos a usar useTable showTable. Este comando no está ingresando, así que vamos a revisarle porque tables ya. Entonces igualmente tenemos dentro de la tabla y ahorita vamos a poner que nos describa la tabla. Este sería prueba. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra base de datos creada. Igualmente, este es un pequeño tutorial porque, como podemos ver, se nos facilita más utilizar el modo gráfico. Bueno, esto fue en todo en el tutorial, espero que les haya servido. Son pequeños comandos sencillos. Igualmente, si queremos eliminar, simplemente tenemos que poner el drop table prueba y se nos elimina toda esa parte. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias.